Y seguimos hablando sobre el enfoque por competencias. Y una pregunta que nos surge como docentes es realmente cómo podemos llevar este enfoque por competencias al aula. Así que en este video vamos a continuar hablando de 3 estrategias muy importantes para realmente poder decir que estamos ejerciendo o ejercitándonos en el enfoque por competencias en nuestra labor docente. Y estas estrategias son el aprendizaje basado en problemas, los proyectos y, por supuesto, las pasantías formativas. ¿Y qué es básicamente un proyecto? Bueno, según algunos autores, un proyecto es una forma de organizar la actividad de enseñanza y aprendizaje en la clase. Y también la función de un proyecto de trabajo es la de crear estrategias de organización de estos conocimientos basándonos en la organización de la información y haciendo que nuestros estudiantes puedan establecer relaciones entre los hechos, entre los conceptos y entre los procedimientos para lograr realmente aprender. El método de proyectos es importante que recordemos que va de lo concreto a lo abstracto y se parte de lo que ya el estudiante sabe, de lo que le es familiar y básicamente de lo que desea saber o lo que le interesa para entonces luego profundizar, instruir y educar. Hay varios tipos de proyectos y quisiéramos mencionar algunos. Un tipo son los proyectos de producción, cuya finalidad es que el estudiante pueda producir algún artefacto o producto, como bien su nombre lo indica. Otro tipo es el proyecto de consumo, cuyo objetivo es básicamente que el estudiante aprenda a evaluar y a apreciar un objeto que ya ha sido producido, consumiéndolo, criticándolo y valorándolo. Un tercer tipo de proyectos son los proyectos de problemas y estos están dirigidos específicamente a ejercitar la creatividad, a enseñar y obviamente a buscar soluciones para el mismo problema. También están los proyectos de mejoramiento técnico y de aprendizaje y su propósito es en este caso enseñar a manejar un equipo, por ejemplo una computadora o un programa de computadora. Y por último están los proyectos en servicio cuya finalidad es de trabajar de manera social con la comunidad circundante, sirviéndole y apoyándole en cualquier necesidad. Es vital que se entienda que el proyecto no es una serie de exposiciones o una exposición con algunos recursos como trípodes o cartulinas. No son simplemente exposiciones con diapositivas o simplemente son trabajos de investigación con informaciones y con láminas. Un proyecto es una estrategia y más que una estrategia es una estrategia general de planificación y del aprendizaje donde todos los actores intervienen, es decir, en el proyecto interviene tanto el docente como el estudiante en la manera de organizar el trabajo y de planificar el trabajo. Así que un proyecto es una forma de organizar el proceso de aprendizaje, responde específicamente a las metodologías del aprendizaje activo y como ya hemos mencionado, parte de las interrogantes, de las dudas, de las inquietudes, de los deseos que tienen los estudiantes, ¿verdad? Los intereses que tienen los estudiantes acerca de un tema, acerca de un problema o de una situación. Y quiero que veamos algunas preguntas que pudieran ser específicamente preguntas sencillas, pero que son preguntas generadoras de los proyectos. Bueno, algunas de las preguntas que están viendo, por ejemplo, ¿cómo se forma un nudo en la garganta? ¿O por qué a veces se nos pega una canción? ¿O cómo sería la Tierra sin la luna? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Los peces beben agua? ¿Por qué hace llorar la cebolla? ¿O cómo sueñan los ciegos? ¿Por qué no vemos el aire? ¿O hasta por qué las vacas son gordas y solo comen hierba? Este es el tipo de cuestiones que a simple vista pudieran ser preguntas tontas, pero generan curiosidad. El punto aquí es que la pregunta que origine el proyecto realmente origine una curiosidad profunda
ante el estudiante y que pueda entonces nadar en el mar de conocimientos, en la búsqueda de información, tratando de responder estas preguntas a través de distintas actividades. Veamos un poco ahora las fases de elaboración de un proyecto. Hay simplemente 3 fases, como pueden estar viendo. Hay una fase de preparación, otra fase de planificación y una fase de evaluación. Quisiera explicar entonces un poco en qué consiste cada una de estas fases. En la fase 1 o la fase de preparación, el docente se toma un tiempo y junto a sus estudiantes presenta una problemática o presenta una pregunta o presenta una situación que genere curiosidad a raíz de la cual el estudiante va a hacer la investigación. El estudiante debe sentirse motivado a estudiar este tema, no debe ser algo impuesto por el docente, sino que realmente o sale de la curiosidad de los estudiantes, como algunas de las preguntas que presentaba anteriormente. ¿Por qué es el azul? ¿Por qué el azul está en el cielo? Ese es un ejemplo. O sale de la curiosidad de los estudiantes, o simplemente es una situación del contexto que afecta a los estudiantes y que los estudiantes quisieran abordar. Esta es la mecánica del proyecto, no es básicamente algo que el docente trae e impone. Entonces, en un diálogo con el estudiante, con los estudiantes, el docente discute y le hace estas preguntas y va acordando con ellos, haciendo acuerdos. ¿Qué deseamos estudiar? ¿Qué título le vamos a poner a nuestro proyecto? Ya sabemos cuál es el tema o los temas que vamos a abordar. ¿Qué es lo que queremos saber? Si pudiéramos preguntarle a un experto sobre esto, ¿qué diría este experto? ¿Cómo ustedes creen que podemos entonces encontrar la información? ¿Cómo podemos profundizar más acerca de este tema o cómo pudiéramos resolver este problema? ¿Cuáles serían posiblemente todas las actividades que nosotros necesitamos realizar para realmente aprender acerca de este tema? ¿O cuáles serían todas las actividades que realmente necesitamos realizar para solucionar este problema? ¿A qué fuentes, a qué sujetos, a qué personas pudiéramos nosotros consultar? Y todo esto se hace en una fase de preparación donde los estudiantes entran en un proceso de planificación con específicamente el docente, juntos. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí en pantalla una imagen de una playa, es una playa de nuestro país que tiene bastante basura acumulada a su alrededor, así que esto pudiera ser una situación, puede usarse una noticia de periódico para traerla al aula, discutirla, comentarla y a raíz de esto entonces iniciar este diálogo, esta fase de preparación donde los estudiantes van a ponerle nombre al proyecto, van a votar y van a hacer la lista de todas las actividades que tienen que hacer para aprender acerca del tema o en este caso para traer una solución específicamente a esta problemática. La segunda fase es la fase de planificación y desarrollo de las actividades. Si ya en una primera fase los estudiantes han realizado la votación y han hecho una lista con ayuda del maestro de todas las actividades que posiblemente tenían que o tienen que, ¿verdad?, elaborar o producir para lograr el aprendizaje o lograr solucionar el problema. Entonces, en esta fase se hace una especie de cronograma para llevar a cabo y desarrollar estas actividades. Asumiendo el ejemplo de la playa, nosotros podemos tener algunas actividades como son, o en este caso los estudiantes debieron haber propuesto algunas actividades y ahora en esta fase 2 van a escoger fechas, cuándo realizan esas actividades y van obviamente a cumplir esas actividades. Por ejemplo, vamos a visitar la playa, vamos a limpiarla, vamos a entrevistar al síndico o a los responsables en el ayuntamiento de esa zona.
Vamos a hacer algunos paseos a la cartonera, a la recicladora de plásticos y a ver algunos documentos o regulaciones u ordenanzas que nos ayuden a establecer, ¿verdad?, de acuerdo a las leyes, por qué razones la playa está en estas condiciones o por qué razones no debería estar en estas condiciones. Y en una fase 3 nosotros vamos a estar entonces evaluando todo ese trabajo que hicimos de investigación, lecturas, informaciones acerca de las condiciones de la playa, de las ordenanzas que regulan su limpieza. Vamos a estar evaluando todo lo que hicimos, la visita al síndico, a los responsables del ayuntamiento, aún esa visita de labor social de ir, limpiar la playa. Vamos a estar evaluando eso y vamos a ver qué aprendimos, cuál fue nuestro rol y qué podemos mejorar para la próxima a la hora de hacer un proyecto. Quisiera compartir también algunas otras actividades que pudieron haberse realizado en la fase 2. Repito, la fase 2 parte obviamente de la preparación y siempre los estudiantes son los protagonistas, siempre los estudiantes son los que van a traer la idea, la lista, la cantidad de actividades al docente. Juntos, en esa primera discusión, ellos pueden hacer, como ya he mencionado, una lista, una agenda de todas las actividades que van a hacer para solucionar este problema o para estudiar la temática, cualquiera que sea el tipo de proyecto. Sin embargo, es vital que el docente vaya guiando a los estudiantes en este proceso de votación para que realmente se hagan las actividades que aseguren el aprendizaje y que aseguren el objetivo final del proyecto. Algunas actividades también, en este caso de la playa, tomándolo como ejemplo, que pudieran votar o que pudieran mencionar los estudiantes y que van a desarrollar en la fase 2, sería visitar otras escuelas u otros centros de formación que promuevan el reciclaje. Pudieran recibir algunas charlas acerca de las 3 R's, pudieran investigar acerca de las distintas instituciones y fundaciones que trabajan con el reciclado en nuestro país. También pudieran investigar sobre la densidad y la calidad del plástico o de los distintos materiales para degradarse. Y también pudieran invitar a algunos expertos para recibir ellos un taller de reciclaje y también compartirlo con la comunidad o darlo a la comunidad que está cerca de la playa para que puedan valorar su importancia. Y también pudieran investigar cómo se producen algunos de estos materiales que terminan en la playa, de estos desechos como el plástico, el papel, etcétera, etcétera. Así que va a depender de la curiosidad, el deseo y el interés de los estudiantes y la labor del docente es guiarlos. Entonces, recapitulemos. Hemos dicho que un proyecto implica una serie de actividades donde el estudiante está inmerso desde la planificación inicial hasta la evaluación final. El estudiante es protagonista. El estudiante muchas veces determina el contenido del proyecto, qué es lo que vamos a estudiar. Incluso tiene la oportunidad de votar para colocarle un título o un nombre. Lista junto con su docente cuáles son todas las actividades que van a realizar, ya sea para solucionar el problema, para producir el objeto o para investigar el tema. Es decir, el estudiante también es parte del proceso de planificación junto con el docente. Y la labor del docente es tomar todas estas ideas que los estudiantes han producido, que han dado, y llevarlas entonces a su proceso de planificación. Al final, también los estudiantes toman parte y evalúan su desempeño específico en cada una de las partes. ¿Cuál fue su rol? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tanto aprendieron? ¿Qué les pareció esta experiencia? Y asimismo el docente debe hacer una evaluación de cómo fue el proceso, no solo colocando una calificación a los estudiantes, sino también de él mismo repensando y pensando para una siguiente vez
cómo pudiera guiar mejor el desarrollo del proyecto. Y te preguntarías cómo pudieras hacer uso de la estrategia de proyectos. Bueno, a continuación voy a explicar un poco más qué hacer justo antes de la planeación de un proyecto. Estas fases que ves aquí son una especie de ayuda para orientarte en tu proceso de planificación y también orientar al alumno precisamente antes del desarrollo del mismo. Estas fases que presento son las que utiliza el Back Institute for Education y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Lo primero es que antes de hacer la planeación de un proyecto, como ya hemos mencionado, hay que considerar el alcance del proyecto, qué tiempo va a durar, qué tan complejo va a ser, cuáles son los recursos, qué personas, qué sujetos, qué instituciones vamos a abordar y de dónde vendría todo el apoyo, ¿verdad?, financiero o los recursos que vamos a utilizar. También hay que definir cuál va a ser el grado de autonomía que vamos a dar a nuestros estudiantes para determinar las actividades, para elaborar los productos, qué tiempos. Hay que elaborar cronogramas de trabajo que los estudiantes deben seguir, cronogramas donde ellos hasta cierto punto vayan presentando los avances que han hecho en esta fase, cómo van avanzando y entender esta parte de regular la autonomía. Hay una autonomía que tienen los estudiantes, pero que tiene que tener control, ¿verdad? Y revisiones periódicas de parte del maestro. En una segunda parte es importante tener claro cuáles son las competencias, los indicadores o las finalidades que esperamos de este proyecto. Es decir, al final del proyecto, ¿qué es lo que deseo que mis alumnos produzcan, sepan, solucionen o hayan realizado? Esto debe estar claro. Obviamente las metas tienen que partir de los estándares, de las mismas competencias, pero más que eso tienen que estar muy relacionadas con la vida cotidiana, con la vida laboral, con los eventos locales, nacionales o regionales. Tienen que partir necesariamente del contexto. Pudieran también los proyectos salir de una relación entre distintas asignaturas, entre distintos cursos y que siempre contribuyan a la comunidad. Así que este es el reto con el tema de los proyectos. No es algo que sale del aire, sino que, como ya hemos mencionado, parte de las necesidades del estudiante, de los intereses del estudiante o de las necesidades de la comunidad y generalmente están enfocados a la producción de algún bien o servicio. Y a raíz de esto, entonces, se logra el aprendizaje. Por esa razón es vital tener claro los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Al final de este proyecto, ¿cuáles son los cambios que espero ver en mis estudiantes en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus actitudes? ¿Cómo espero que participen en este proyecto? ¿Cuáles serían básicamente las habilidades que van a desarrollar? ¿Qué estrategias espero que ellos puedan poner en práctica? Y cuál es el nivel de disposición que espero que ellos tengan en este tiempo de trabajo. Así que desde identificar nosotros como maestros todo el tema de la autonomía y el alcance y los recursos, definir las metas, los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, esos son elementos esenciales. También tenemos las preguntas guía. Es importante seleccionar algunas preguntas problematizadoras que van a generar la curiosidad y de las cuales muchas veces se parte en un proyecto. Así que estas preguntas deben ser provocativas, deben guiar a la curiosidad. Generalmente son preguntas que no se responden con un sí o no o con una pequeña frase, sino que requieren un nivel de pensamiento muy alto en los estudiantes, representan un reto y deben ser, como ya he dicho muchas veces, extraídas de situaciones reales e interesantes
y realizables y de sus deseos, gustos y necesidades. Y obviamente estas preguntas a su vez pueden traer algunas subpreguntas que se pueden enlistar y es importante también hacer esa clasificación entre las preguntas generalizables o las preguntas macro y las preguntas más pequeñas que se derivan de estas otras. Estas preguntas, ya sean las preguntas macro, a su vez, las preguntas más pequeñas son las que van a guiarnos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es decir, cuando yo tengo en mi proyecto preguntas macro y preguntas micro o subpreguntas, preguntas más pequeñas, estas preguntas me guían a las actividades de aprendizaje potenciales. Es decir, yo debo, a raíz de una lista de preguntas, entonces, guiar a mis estudiantes a que puedan producir o pensar en actividades de aprendizaje que lleven específicamente a la respuesta a estas preguntas. Entonces, no es una votación al azar, sino que los estudiantes, a raíz de las preguntas que ya hemos pensado de lo que queremos estudiar, de lo que queremos investigar o de lo que queremos solucionar, entonces, a raíz de esto van a surgir las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar en todo el proyecto. Hay una especie de, están los productos que necesitamos también pues definir y tenemos que aclarar los criterios de cómo van a presentar, de cómo van a exhibirse estos productos. Y obviamente todos tienen que estar enfocados al manejo de la competencia de esta disciplina o de esta materia que estamos abordando o de las materias que estemos abordando. Los productos que presenten nuestros estudiantes como resultado del proyecto pues tienen que ejemplificar situaciones reales, situaciones relevantes, interesantes y esto debe estar básicamente claro. Si no es relevante, interesante o real, pues no estamos logrando el cometido del proyecto. Como ya hemos mencionado, las actividades de aprendizaje tienen que los estudiantes ir rindiendo cuentas a través de un cronograma o un plan de trabajo que el maestro va a ir construyendo junto a ellos. Si es necesario, es muy importante que ellos pues puedan ir mostrando estos avances de lo que van haciendo en estas actividades. Tener un control de entrega por cada una de estas actividades. Apoyo instruccional en todo tiempo. El docente debe estar dando una retroalimentación del proceso, de cómo van, de cómo lo están haciendo. Si es necesario, tiene que instruir, tiene que demostrar, tiene que traer modelos, tiene que dar siempre una retroalimentación esencial y enfocada en la competencia para que se logre la meta o se desarrolle la competencia que se está buscando a raíz del proyecto. El ambiente de aprendizaje es otro elemento esencial. Hay que crear las condiciones de trabajo para que los estudiantes no se sientan fracasados, sino que ellos se sientan que realmente a través del proyecto, aunque es un reto, pueden hacerlo y mantengan el interés. Es vital entender que en un proyecto el ambiente de aprendizaje va muchísimo más allá del aula. No podemos limitar un proyecto solo al aula. Lo hemos dicho, si la actividad o las actividades están circunscritas solo al aula, entonces el proyecto no es relevante. Para que sea proyecto, las actividades tienen que ser basadas en su contexto real, en sus necesidades y en sus gustos e intereses. Los recursos, está claro que hay que identificar todos los recursos de información y las herramientas tecnológicas que se van a utilizar para el proyecto en sí. Quisiera hacer énfasis en el tema de la retroalimentación instructiva. Cuando trabajamos con un proyecto es esencial que el docente, aunque los estudiantes tengan su cronograma de trabajo en grupo o individual,
El maestro tiene que estar consciente de lo que ellos están realizando y constantemente proveer una retroalimentación acerca de cómo lo están haciendo, qué les falta, qué hay que mejorar y qué han hecho bien. Esto es vital. Si el docente no se toma este tiempo de retroalimentar sobre el cómo van, hacia dónde vamos y qué me falta, entonces es muy posible que al final sea un fracaso y que los estudiantes no tengan toda la información o todo el aprendizaje que se quería desde un inicio. Otro punto que quiero resaltar es el tema del ambiente. Repito, muchas veces pensamos que un proyecto puede ser una simple exposición, pero las actividades que hemos pensado para nuestros alumnos y estas actividades que ellos han propuesto deben necesariamente salir del aula. Es decir, cualquiera que sea la finalidad del proyecto, si la actividad no sale del aula, no tiene una intención más allá del aula, es decir, tiene que tener una intención en el marco de la vida real, laboral, profesional o de las necesidades de la comunidad para que realmente podamos decir que es un proyecto. El ambiente del proyecto no solo es el aula, sino que va mucho más allá de las paredes del aula. La siguiente estrategia que vamos a estar viendo son las pasantías formativas. Y si realmente nosotros queremos asegurar que estamos ejercitando el enfoque por competencias en nuestras aulas, es vital, es necesario que salgamos del aula y que aquello que estamos enseñando en el contexto del centro de formación o del aula se vea en la vida real, en la vida laboral, en la vida empresarial, en el contexto donde se trabaja. Y para esto están las pasantías formativas. Bueno, las pasantías formativas consisten en realizar visitas con cierta permanencia a empresas, a organizaciones sociales, a organizaciones no gubernamentales, a entidades oficiales y a otros espacios comunitarios, bueno, pues con la finalidad de entender cómo funciona ese entorno real, cómo funciona ese entorno de trabajo, cómo se desarrollan allí las labores de los empleados, de las personas que laboran en él y obviamente ver cómo esto que hemos estado aprendiendo en aula, cómo estas competencias que hemos tratado de desarrollar en aula, pues logran su cometido o pudieran ser aplicables, utilizables, transferibles en la vida laboral real. Así que las pasantías formativas son vitales, son de mucha utilidad en cualquier curso que requiera de el aprendizaje o la construcción de procedimientos, de capacidades, de destrezas, de habilidades que tengan que ver, ¿verdad?, con la formación de competencias específicas, competencias laborales referidas a todo el asunto profesional o a los entornos de trabajo cotidianos. Dentro de las pasantías formativas pudiéramos identificar dos fases o dos etapas. La primera etapa es la fase de capacitación. Aquí los participantes van a estar adquiriendo una serie de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas para el desempeño en sus labores. Son una serie de actividades de aprendizaje que favorecen en el desarrollo de los hábitos de trabajo y que refuerzan las competencias necesarias para resolver algunas situaciones del mundo laboral. Generalmente en esta fase de capacitación, hay una duración entre 6 y 12 semanas y se desarrolla en las sedes que han sido propuestas por las instituciones. En otras palabras, la fase de capacitación o de formación, que sería el término más adecuado, es una especie de entrenamiento corto que se le otorga a los estudiantes ya con algunas ayudas, con algunos apoyos o algunos tutores dentro del contexto. Es una fase de entrenamiento y de inducción hacia la labor que posiblemente estarían realizando en un futuro dentro de esta institución. Así que vamos a ver la segunda fase ahora. La segunda fase es la de pasantía. Aquí, pues todo el saber teórico y hasta procedimental que estuvieron
desarrollando en la fase de formación, entonces empiezan a hacerlo un poco más práctico, trayéndolo a este ambiente laboral real. Aquí los estudiantes desarrollan tareas, las tareas principales de la ocupación o de la labor técnica para la cual han sido formados. En esta fase, generalmente lo idóneo es lograr pues una duración de 6 a 8 semanas, dependiendo pues del curso y de las competencias que se quieran desarrollar. Finalmente, la fase de pasantía, a veces, o dependiendo de las cláusulas y de los acuerdos que se hayan hecho entre las instituciones, incluyen alguna especie de bono económico o de remuneración a los estudiantes como a modo de incentivo. Pero como ya he mencionado, depende de las cláusulas y los acuerdos que se haya llegado entre la institución formativa y pues esta institución que ahora está sirviendo de apoyo, ¿verdad?, a esta institución formativa, a la empresa. En este caso, tiene que ver con los acuerdos que se den entre el centro de formación y la empresa o la institución. Algo interesante que debe ocurrir al final de la fase de pasantía es el hecho de que los estudiantes deben rendir una especie de informe o de reflexión sobre lo que han podido aprender y cómo ha sido su experiencia laboral en el marco de esta pasantía formativa. De esta forma se cierra la pasantía formativa. Es importante entender que en la pasantía formativa estas dos fases, tanto la fase de formación como la fase de práctica o pasantía en sí, deben darse. Muchas veces simplemente entendemos que la fase de formación ya la hemos dado en el aula y que el estudiante debe pasar simplemente a la fase práctica en la empresa. Así que cuidado con esto. Aún tengamos este espacio en el aula de formación dentro de la empresa, que es el contexto real, o dentro de la institución, que es el contexto real donde las competencias se van a aplicar, es necesario que el estudiante tenga procesos de inducción y procesos de entrenamiento, un buen tiempo de entrenamiento, un buen tiempo de formación y luego pasar a la fase práctica. Es decir, la fase donde va a poder poner en práctica, valga la redundancia, todo aquello que ha aprendido tanto en el aula como en la primera fase, que fue la fase de formación o entrenamiento. Esencial, vital e importante es cerrar la pasantía formativa con algún encuentro donde los estudiantes puedan compartir su experiencia y dar informes de cómo han estado aprendiendo, qué han aprendido y qué les ha parecido la experiencia. La siguiente estrategia que queremos compartir es el aprendizaje basado en problemas. Así que es necesario comprender en qué consiste esta estrategia. Pues simplemente, como su nombre lo indica, vamos a lograr que el estudiante aprenda planteando problemas de la vida real o posiblemente imaginarios para activar su capacidad crítica y creativa buscando las soluciones a dichos problemas. Es importante entender que el problema en sí que vamos a estar trabajando tiene que tener una serie de características para que realmente podamos estar aplicando la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Una de las características es que este problema tiene que estar relacionado con el curso, con la asignatura o con la competencia que deseamos desarrollar. Tiene que estar necesariamente atado, ligado o relacionado con las situaciones de la vida cotidiana o con problemas de la vida real. Estos problemas tienen que llevar al alumno a tomar decisiones claves o a hacer ciertos juicios basándose en hechos, en información lógica y teniendo cierto fundamento y sustento teórico, obviamente. Otra característica es que la complejidad del problema y la longitud obviamente tiene que ser administrada en este caso por el docente. Debe tener unas preguntas de inicio y estas preguntas de inicio a su vez tienen algunas características. Por ejemplo, las preguntas que parten de este problema
deben conectar los saberes antiguos, o sea, los saberes previos con los saberes nuevos y tratar como de mezclar todos estos saberes, lo antiguo con lo nuevo, o posiblemente relacionar estas preguntas que parten del problema, tienen que tener relación con conceptos de otras disciplinas o de otros cursos. Y como ya hemos mencionado, también deben motivar a la búsqueda independiente de la información. Se parecería esto un poco a lo que vimos con los proyectos. Sin embargo, es necesario saber que en el caso del aprendizaje basado en problemas, pudiera aplicarse o trabajarse con grupos más pequeños, en parejas, en tríos. Ya los proyectos se abren un poco más hacia las actividades de colaboración o grupales, grupos más grandes de 4 o 5 estudiantes. Veamos ahora algunos pasos. Luego de que el problema ha sido estructurado, vamos a ver cómo los alumnos deben enfrentarse y vivir estos pasos de interacción. Es esencial cumplir estos pasos previo al trabajo con los alumnos. Lo primero es diseñar el problema, ver como docente cuál es el problema y si este problema realmente está cubriendo las competencias del curso, la finalidad del curso. Bien, nos referimos ahí a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que realmente deseamos que se trabajen. Debemos ver si están incluidos en el problema. Necesitamos establecer y compartir las reglas de trabajo y características de los roles con el grupo, ¿verdad? Con el grupo de alumnos de forma clara. Ok, ante esta problemática, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son las reglas? ¿Y qué va a pasar? Un tercer paso es identificar el momento oportuno para la aplicación del problema y determinar el tiempo que vamos a requerir para solucionarlo. Es decir, cuándo vamos a estar estudiando y profundizando acerca del problema y en qué tiempo deberíamos resolverlo. Veamos ahora otros pasos para trabajar con los alumnos, específicamente aplicar el aprendizaje basado en problemas. Lo primero es que nosotros necesitamos dar el problema a los alumnos una vez ya, ¿verdad?, en aula o a través de algún medio electrónico. Identificamos el problema, presentamos el problema al grupo y ellos deben hacer un esfuerzo de identificar los puntos claves del problema. En un segundo paso, junto con los estudiantes, vamos a tratar de formular la hipótesis las hipótesis que no necesariamente tiene que ser una oración declarativa, pudiera ser en forma de preguntas y vamos a reconocer la información necesaria para comprobar la hipótesis o las preguntas y así generar una lista de temas que vamos a estar estudiando. Un tercer paso es que aquí el docente tiene que estar vigilante, orientar qué tan pertinentes son estos temas y guiarlos, hacer un esfuerzo para que se mantengan enfocados en el desarrollo de las competencias y que estos temas y estas preguntas o las subhipótesis que vayan saliendo realmente estén relacionadas al aprendizaje que se busca desarrollar. Una vez hemos hecho este estudio del problema junto a los estudiantes, ahora vamos a ver los pasos que siguen al finalizar la sesión de trabajo. Al finalizar la sesión de trabajo, lo primero que debemos hacer es que los alumnos, junto a los alumnos, ellos de alguna manera deben tener claridad de cuáles son los planes que van a seguir, cuáles son esas fases que ellos van a seguir para buscar la solución del problema y a su vez aprender. Ellos tienen que identificar cuáles son los temas que van a estudiar, cuáles serían las competencias que van a estar cubriendo, cuáles serían las tareas para una próxima sesión de trabajo, cuáles temas ellos van a abordar con su grupo pequeño y cuáles van a estudiar de manera individual.
Deben estar muy claras las tareas que tienen que traer o que tienen que cumplir para la siguiente sesión, cuáles serían sus necesidades, los recursos que van a necesitar y si van a necesitar de algún experto, entonces, ¿quién sería ese experto y quién se encarga de contactarlo o de ubicarlo? Así que esta es la forma en cómo se desarrolla el aprendizaje basado en problemas. Es importante saber que cada grupo se manifiesta de distintas formas a medida que vamos avanzando con el aprendizaje basado en problemas. Al inicio, en una primera fase, los estudiantes se muestran con cierta desconfianza, no entienden, se resisten a iniciar el trabajo, se pueden complicar o confundirse para distinguir entre lo que es el problema y los objetivos. En un segundo momento, en una segunda etapa, entonces pues posiblemente se encuentran ansiosos, sienten que no avanzan o sienten que la clase posiblemente sea un desorden o que la metodología no tiene una estructura definida. En una tercera etapa, entonces hay un poco más de claridad. Ya ellos tienen, con la ayuda del docente, unas pautas o una guía de cómo van a abordar el problema y hay una mayor conciencia y valoración de su aprendizaje o de hacerse responsables de su propio aprendizaje y de buscar por ellos mismos las fuentes, la información, los sujetos, los expertos que ayuden a solucionar el problema. Y obviamente en una cuarta etapa ya hay mucho más seguridad y autosuficiencia para trabajar entre ellos. Incluso entre los grupos debería estar intercambiándose la información y resolviendo distintas problemáticas. Y por último, en una quinta etapa, pues ya sus roles están explícitos, muy claros, y es entonces cuando se integra el trabajo a los saberes, a muchos otros saberes, pueden lograr hacer conexiones más profundas y el nivel de productividad es amplio. Bien, hemos llegado al final de estas 3 estrategias: el aprendizaje basado en problemas, las pasantías formativas y el método de proyectos. Como ven, estas 3 estrategias son claves, están orientadas mucho en el saber, no solo saber, sino en el saber hacer, llevarlo a la práctica. Así que les invito a salir del aula con estas 3 estrategias, no solamente a quedarse ahí, sino a ir fuera, a extenderse, a tener una intención más allá de las 4 paredes del centro de formación y a ponerlas en práctica.